Sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Yo le voy a incomodar a que usted se ponga de pie. Vamos a dar gracias en este día por su bendición, por su misericordia renovada en esta mañana, porque nos podemos encontrar aquí todos juntos. Soberano Dios, te damos gracias. Este es un día precioso que tú nos has regalado. Gracias por tus bondades, porque podemos estar juntos, reunidos en tu nombre, dándote la gloria, Señor, dándote la alabanza a ti. Gracias por el privilegio que tenemos de reunirnos, de encontrarnos en un mismo lugar, alabando, exaltando tu nombre. Te pedimos que en esta mañana tú derrames de tu bendición, que tú derrames de esa gracia, que tú derrames de ese don tuyo en esta mañana, quebrantando corazones, Señor, quebrantando nuestras vidas en tu presencia. Queremos honrarte con nuestras alabanzas, queremos honrarte, queremos entregarnos, Señor, a ti. Gracias te damos, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, te damos gloria. Dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2, versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. El verso 12, sepultados en Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de decretos que había entre nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Quitando, anulando ese acta de decreto que había en contra de nuestras vidas. Y nos dio vida, nos perdonó, nos salvó, nos limpió. ¿Cómo no adorarle en este día? Cantamos al Señor. Salvación incomparable.
El Señor sigue haciendo milagros. El Señor es un Dios de milagros. Este es un día de victoria. Gracias, sublime. Puedes recordar todas las cosas que el Señor ha hecho. Si pudiéramos mirar hacia atrás y ver todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, cómo no adorarle, cómo no exaltarle, cómo no bendecir su nombre. Él es digno. Cordero de Dios.
podés mirar hacia atrás y decirle bienvenido, hermana, bienvenido en esta mañana. Qué lindo verlos, qué lindo verlos. Seguimos adorando. damos toda la gloria. Te damos honra.
tus palabras. Es tu amor, cuando glorioso eres Jesús. Es tu poder, Fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Cuán hermoso eres Jesús. son tus palabras. Es tu amor, cuán glorioso eres Jesús. Es tu poder, Fue tu cruz, la que me salvó, me rescató. un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria. Te doy Toda gloria, la honra es gloria. para ti, Señor. Te doy gloria, gloria. A ti, Y con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Y con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Dale gloria en Te esta doy mañana. gloria, gloria. Dale gloria a Te doy Dios. gloria, gloria. A ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Él es digno de gloria. Yo le voy a pedir a los que están encargados de las ofrendas, de los diezmos, usted puede ocupar su lugar. Tengan el bien de poder pasar. Vamos a orar por las ofrendas. Señor, gracias. Queremos adorarte de lo que hemos recibido. Queremos entregarte como un olor grato, como un olor fragante, como algo de gratitud que sale de nuestro corazón. De lo que hemos recibido te damos, Señor. Gracias, gracias.
Si usted ya ofrendó, si ya diezmó y nos quiere acompañar de pie, los ciegos verán por ti. Los ciegos verán por ti, los mudos cantarán, los muertos vivirán, los pueblos se adorarán, las tinieblas huirán. Por ti yo grito, yo soy libre, yo soy libre. Los ciegos verán por ti, Los mudos cantarán, los muertos vivirán, los pueblos se adorarán, las tinieblas huirán. por ti yo grito, yo soy libre, yo soy libre, libre para correr, libre para danzar, libre para vivir por ti. Yo soy libre, yo soy libre. Los ciegos verán por ti, Los mudos cantarán, los muertos vivirán, los pueblos se adorarán, las tinieblas huirán. por ti yo grito, yo soy libre, yo soy libre, libre para correr, Libre para danzar, libre para vivir por ti. yo soy libre, yo soy libre. Yo soy libre, yo soy libre, libre para correr, Libres para libre para danzar, libres para danzar, libre para vivir por ti. Yo soy libre, yo soy libre, libre para correr, libre para danzar, libre para vivir por ti. Yo soy libre, yo soy libre. Gloria a Dios. Qué bueno es nuestro Señor. Dice este coro, donde el Espíritu de Dios está, ¿qué hay? Libertad. Hay libertad en este día, hay libertad en medio nuestro, en medio de su pueblo. ¿Usted puede sentirse libre? Amén. Luego vamos a escuchar la palabra. Preparemos nuestros corazones. Donde el Espíritu de Dios está, hay
Dios te hizo libre. Dios te hizo libre. Estás completo en el Señor. Libre soy, libre soy. El Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy. Perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación, Cristo me libertó. Se caen las cadenas. Se caen esas cadenas. Se caen hoy esas cadenas. Dios te ha hecho libre. Te restauró, te limpió. Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy, libre soy. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy Ya no somos esclavos del temor. en Cristo soy libre, no hay más condenación. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Le damos fuerte aplauso al Señor. Disfrutamos de esa libertad en esta mañana. Amén. Dios los bendiga. Ocupen sus lugares. Están acompañando desde casa. Bendiciones para todos ustedes. Es un gusto poder compartir esta reunión y poder celebrar juntos la presencia de nuestro Señor. Tenemos que armarnos de paciencia y paso a paso vamos de alguna manera avanzando, ¿sí? Hoy tendríamos que tener nuestro servicio de Santa Cena, pero como ustedes saben, durante toda la semana he tratado de ver las posibilidades y
realmente no ha sido posible concretarlo, pero creo que estamos trabajando para eso, para ver una forma más práctica para poder realizarlo. Así que paciencia, amén. Amén. Nos van a acompañar con paciencia. Todos estamos en esto, mis amados hermanos, y hay que unirnos más que nunca en este tiempo, pensando en todo lo que está sucediendo en nuestro interior. Por ejemplo, en el Chaco hay ciudades que han cerrado nuevamente a fase 1. Charata, Villa Ángela, Castelli. Nosotros, gracias a Dios, aquí en Resistencia estamos un poquito mejores, con el nivel de contagio se ha estancado y un poco ha bajado, pero no hay que descuidarse, amén. Estamos en esta lucha que les digo, mis hermanos, quisiéramos que dure poco, amén, pero hay que armarse de paciencia, como les digo, porque esto va para largo, amén. Pero lo importante es perseverar, seguir juntos y contribuir con todo lo que están en casa, decirle que nuestras oraciones, nuestra contención espiritual para todos ustedes, también desde aquí, desde el equipo pastoral y de todo el liderazgo, gracias por el trabajo maravilloso que están haciendo. Amén. En la historia, siempre cuando han sucedido transiciones como las que estamos viviendo nosotros hoy, que son transiciones no solamente producto de una pandemia, sino que es una transición también en el área tecnológica. Y ya hace unos años esto ha avanzado, pero producto de la pandemia se ha agudizado en estos días y todos nosotros hemos tenido que actualizarnos con respecto a la tecnología. Estamos pasando de la era industrial a la era tecnológica. Y esa transición también tiene sus bemoles, tiene sus consecuencias. La era de la automatización, donde ya el hombre en trabajos que antes era indispensable la presencia de una persona, hoy es suplida por una máquina, por la robótica. Y todo esto obviamente que produce un impacto en las sociedades del mundo, y nosotros como sociedad tampoco escapamos a esas realidades. Entonces estamos viviendo transiciones que son muy fuertes y que se suma a esta situación de la pandemia, y por eso esta crisis que muchas veces se genera en tantas personas, en tener esa sensación de desamparo, de desconcierto, de desazón, de angustia, de no saber para dónde va el mundo, hacia dónde vamos a desembocar en todo esto. Y pensando en esto, en la historia hay frases que han quedado marcadas y que esas frases tienen la capacidad de resumir, por aquellos que la han dicho, situaciones dentro de su contexto. Y hay frases y hay discursos que han quedado registrados en la historia, hermanos, como memorables, que uno puede acudir a ellos a pesar que hace mucho tiempo se hayan dado, sin embargo siempre trae una enseñanza práctica para el día de hoy. Amén. Discursos como los que dijo Samuel ante su despedida ante el pueblo, discursos como los que dijo Esdras después de la edificación del templo, discursos que han marcado la historia de la sociedad. Y quién no recuerda el discurso, el famoso discurso del pastor bautista Martin Luther King, donde frente allí a 250.000 personas en la ciudad de Washington dijo ese discurso famoso: tengo un sueño. Amén. La segregación que había por la raza de color había hecho que este pastor se ponga al frente de esta situación. Y él y los cristianos precisamente de aquel entonces fueron los que mantuvieron esta lucha unida para poder pedir igualdad ante la sociedad, ya que la gente de color era tremendamente segregada, discriminada y no tenía los mismos derechos que la gente blanca, ¿no? Y en ese discurso, famoso discurso de 16 minutos,
sin saberlo él, que ese discurso un año luego le iba a otorgar el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Él dijo, tengo un sueño, ¿recuerdan? Que mis hijos puedan crecer en una nación que se los juzgue no por su color de piel, sino por la calidad de su moral. Tengo un sueño. Y discursos que, como este y tantos otros, han quedado grabados. Son discursos que levantan, que animan, que arrojan luz en un momento de oscuridad. Discursos que realmente inyectan fortaleza ante la decadencia. Y en esta mañana yo quisiera que podamos compartir precisamente un discurso dado por un gran hombre de Dios, ¿no? Así que vamos a abrir nuestra Biblia en Josué capítulo 24, versículo 15, y es un discurso, y dentro de ese discurso una frase que todos nosotros bien la conocemos, amén, que dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Recordemos que Josué a esta altura de la historia tiene 110 años. Él sabe que sus días se han acortado y quizás espiritualmente está vislumbrando su patria celestial. Está llegando a la meta y está vislumbrando la Canaán, no la terrenal que había conquistado a fuerza de espada, sino esa Canaán celestial que Dios le estaba prometiendo. Y antes de su partida, Él va a llamar al pueblo, los va a reunir, y dentro de este versículo, resumidamente, en el capítulo 24, versículo 15, Él les va a decir así: y si mal os parece servir a Jehová, escojan hoy a quien sigáis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses amorreos cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Sin dudas, este discurso, donde lo podemos leer en casa, el capítulo 23 y el capítulo 24 de Josué, que nos habla precisamente de la conquista de la tierra repartida por las tribus, y también su discurso final. Y es un discurso muy rico, porque Él va a traer a memoria delante del pueblo las maravillas y las obras que Dios había realizado en medio de ellos. Creo que en tiempos de crisis, en tiempos de dificultades, siempre es un buen recurso echar mano hacia atrás, no con la nostalgia por algo que ha perecido o ha dejado de existir o ha muerto, sino trayendo a nuestra memoria esa gran manifestación de Dios en la vida de todos nosotros. Eso nos puede alentar y puede ser un incentivo maravilloso. Y Josué, conociendo de este recurso, obviamente que lo va a tomar y les va a explicar a ellos la fidelidad de Dios. Esa fidelidad que este pueblo había recibido inmerecidamente y que desde sus padres, desde el primer hombre que Dios llamó para fundar esta nación, como lo fue Abraham, que precisamente el domingo pasado hemos estado hablando de Abraham. Entonces Josué le muestra que Dios ha sido bueno, que Dios ha sido misericordioso, que Dios ha suplido en ellos esa habilidad para poder conquistar aún la tierra que están pisando sus pies ante naciones que eran poderosísimas, que eran gente belicosa, gente que hacía muchos años que ejercía la guerra y la violencia. Y Israel era un pueblo inexperto en esto porque habían sido esclavos durante 430 años y eran personas que no tenían experiencia en la guerra, pero sin embargo Dios les había dado estrategias, métodos y formas que desconcertaban quizás a los militares más prominentes de aquel entonces, como lo fue la toma de Jericó. ¿Recuerdan? Que tuvieron que dar vuelta sobre los muros y de alguna manera
fue Dios quien desplomó los muros por el obrar y la fe de todo un pueblo que se decidió a creerle a Dios. Y de esas tantas otras maravillas que enumera Josué y va contando en su relato, tratando de poner en contexto al Dios que ellos habían conocido, al Dios que habían experimentado, al Dios que se había manifestado de una forma evidente, de una forma clara, y que era distinto a todos los dioses de las otras naciones, poniendo como algo antagónico, como algo, ¿no es cierto?, como para comparar entre esos dioses y el Dios verdadero que es Jehová nuestro Señor. Y qué maravilloso, porque Josué va a hacer un trabajo donde ellos necesitaban tomar una decisión firme de seguirle y de servir a Dios. Estaban en una tierra altamente contaminada por la idolatría, y los cananeos, que tenían todo tipo de prácticas paganas, y mayormente con todas aquellas cosas que tenían que ver con la sensualidad y que tanto llamaba la atención de aquellos que quizás debilitados en sus carnes cedían ante estas pasiones, Josué tiene que hacer una advertencia para que ellos tomen una decisión firme para servir a Dios. Creo que es una decisión que cada generación tiene que hacer, que cada familia, que cada individuo. Dios siempre nos llama a tomar decisiones. Consciente o inconscientemente la estamos tomando todos los días nosotros. Estemos de alguna manera, cada día nosotros tomamos buenas o malas decisiones. Nos damos cuenta de ellas quizás cuando sentimos el efecto de aquellas cosas que hemos decidido, que hemos adoptado, que hemos seguido, que hemos perseguido, que hemos gastado tiempo y energía para darnos cuenta que quizás hemos tomado una mala decisión. ¿Le ha pasado? Josué, entendiendo que lo más primordial y lo más importante de la vida es tener presente el eje central de todas las cosas, que era poner a Dios en primer lugar, le va a decir: esta es una decisión muy importante. Ustedes pueden elegir, y le pone opciones a los dioses de vuestros padres del otro lado del río en Mesopotamia, y está hablando precisamente de Abraham y su familia, que sirvieron en Babilonia, en Ur, allí lo que es hoy Irak, a multitud de dioses. Ustedes pueden servir a los dioses de Egipto, donde allí por 430 años tuvieron esclavos. Ustedes pueden servir quizás a los dioses a los cuales hoy ustedes están aquí en esta tierra y habitáis. Pero Josué le va a decir algo muy contundente. Yo no sé lo que ustedes van a elegir, pero yo les digo una cosa: yo y mi casa vamos a servir al Señor. Y me gusta lo que dice Josué, porque no es una imposición, como Dios tampoco impone nada. Desde el principio, cuando Dios estableció al hombre en la tierra, le dio la libertad de escoger y de decidir. Y si hay algo maravilloso que el hombre tiene como un don supremo, hermanos, y misericordioso de parte de Dios, es el hecho de la elección, de poder elegir, lo que nosotros llamamos el libre albedrío, la decisión de escoger. Dios podría haber hecho al hombre un androide, un robot, algo automatizado, que obedezca por inercia, pero sin embargo lo dotó con el don más precioso, el hecho de escoger y de decidir. Y Josué va a apelar a eso que en cada uno de nosotros está, la elección de elegir libremente. Y le va a decir: primeramente yo, entendiendo que todo cambio empieza por uno, que toda modificación y que toda transformación, si se quiere realizar y llevar a cabo, tiene que nacer de uno. A veces nosotros queremos que los demás cambien, que los demás decidan, que los demás cambien de rumbo, que los demás de alguna manera adopten ciertas conductas. Pero acá tenemos un principio maravilloso. Primero se pone Josué diciendo: yo y mi casa serviremos al Señor. Y esto de ninguna manera apela al individualismo, ¿no es cierto?, al egoísmo de una persona, como diciendo: miren, yo voy a hacer esto, lo que ustedes hagan no me importa. No, sin duda le importaba a Josué la reacción del pueblo, por eso los convocó, por eso es algo que tenía como una carga y un peso de que ellos pudieran tener una elección asertiva en un momento clave de transición en la historia. Ellos habían conquistado la tierra había sido repartida, ahora tenían que vivir en ese lugar.
pero ese lugar representaba peligro, representaba riesgos. Y no tanto aquellos por las naciones que todavía estaban cohabitando con Israel en Canaán, sino por la influencia espiritual que estas naciones podían ejercer sobre Israel y de alguna manera torcerle el rumbo a lo que ellos estaban persiguiendo y por lo cual fueron llamados. Y Josué vio ese riesgo, que no era tanto el peligro físico, sino el peligro espiritual a lo cual ellos estaban empezando a someterse. Por eso les va a decir, yo y mi casa vamos a servir al Señor. Es una decisión contundente, firme, que no la había tomado improvisadamente Josué. Desde su juventud había optado este estilo de vida y había comprobado la fidelidad de Dios. Por eso es una persona que tiene autoridad para pararse delante de los demás y decirle, yo voy a elegir esto y espero que ustedes también puedan seguirme ante esta actitud y esta decisión. Cuando Moisés mandó a reconocer la tierra prometida, vemos que Dios mismo testifica en cuanto a Josué y su compañero Caleb, diciendo que en ellos había otro espíritu, que había otra visión, otra manera de interpretar y de ver las cosas, que miraban las cosas a través de la lente de Dios y podían tener esa mirada de fe y podían percibir las cosas espirituales de una manera mucho más profunda que sus compañeros que solamente observaban físicamente. Josué fue una persona que apegada a Moisés siguió sus pasos y eso acumuló en su vida una rica experiencia que luego, más tarde, a la hora de asumir una responsabilidad tan grande de poder conducir al pueblo, obviamente que le sirvió. Pero fue un hombre que siempre estuvo allí en el escenario, en el protagonismo de aquellas cosas trascendentales del pueblo de Dios para sumar y para mirar siempre con la mirada de Dios. Y no podía ser menos al final de su vida y al despedirse, después de tan tremendo trabajo, que reunir a los suyos y ponerlos en esta situación de decisión y de reafirmación en ese compromiso de servir y seguir al Señor. Por lo menos había 3 grupos dentro de esta congregación. Y aquellos interlocutores que Josué tenía, sabía que estaban allí. Los primeros eran los que querían agradar y servir a Dios, que eran los menos. Estaban aquellos que estaban vislumbrados con los cananeos, por los que veían y por lo que oían. Y estaban claudicando en cuanto a quién servir. Pero el grupo más grande quizás era de los indecisos, de aquellos que estaban en un término medio, que como decimos comúnmente en esa frase que resume muchas cosas, no eran chicha ni limonada. Estaban allí, en un punto donde no eran frío ni calientes, eran tibios. Y creo que el discurso de Josué fue dirigido a esas personas, a tomar una decisión, a decidirse. Porque es muy claro diciendo, sirvan a los dioses de esta tierra, pueden servir a los dioses de sus antepasados o pueden servir al Señor. Pero ellos tenían que tomar una decisión. Y cuando uno analiza estas palabras, se ve que hay gente que no sabía qué hacer, qué rumbo tomar, a quién servir, a quién dedicarse, a quién brindar su vida, en qué invertir un proyecto de vida. Entonces a esa gente Josué les va a hablar y les va a decir que es importante que ellos tomen una decisión. Y se pone él primeramente como ejemplo, apelando a la reacción de aquellos que realmente estaban indecisos. Si hay algo que necesitamos como cristianos, nosotros tomar esta postura en este tiempo. Porque hay mucha gente que está claudicando, hay mucha gente que su teología se destrozó y su manera de concebir a Dios y de pensar como Dios tendría que obrar, como yo quiero, no como Dios quiere. Hermanos, hay mucha gente confundida. Pero hoy es un día donde Dios nos llama a nosotros a pararnos y a decir también, invitándole a los demás, aquellos que están dudando, aquellos que no saben qué hacer, aquellos que están desanimados,
O aquellos que están pensando volver atrás, decirle, yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Y Josué les dice, dejen de estar en la línea del medio, decídanse por un lado y por otro. Y fíjense que esto fue una constante en el pueblo de Israel. Fue algo que estaba metido en su genética, porque Elías los va a confrontar luego en la historia con esta misma situación. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Porque ¿qué claudicaba el pueblo? Entre Baal y Jehová. ¿Y qué lo llama? ¿A qué lo llama? A tomar una decisión, a servir a Dios. Que se decidan. La vida es una decisión. La vida es una elección. Pero no es una elección a la ligera, es una elección a conciencia. Y a tener en cuenta, hermanos, que nuestro llamado es un llamado donde tiene privilegio, pero también tiene un costo y tiene un precio. Alguien le dijo al Señor, te seguiré, Señor, donde quiera que vayas. Y que veía los milagros, las multitudes alimentarse, los ciegos ver, los cojos andar, los sordos oír, quedó impactado por el ministerio del Señor. Obviamente que impacta todas estas cosas. Pero el Señor le dijo, mira, las aves del cielo tienen nido, las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Hay un precio que pagar. Si estás dispuesto a pagar ese precio, si estás dispuesto a seguirme, sabés que vas a tener que pagar un precio. Y el precio por servir y seguir al Señor, hermanos, muchas veces es muy alto, es muy costoso. Pero ustedes me dicen, ¿vale la pena? Obviamente que vale la pena. Pablo nos anima diciéndonos que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Porque hoy quizás circunstancialmente uno puede ver nuestro panorama, puede sacar sus conclusiones y puede escuchar voces donde muchas veces no nos alientan. Son discursos que muchas veces nos bajonean, discursos no que nos inyectan energía, ni fuerza, ni fe, ni valor para levantarnos y vivir nuestra fe y servir a Dios, sino que son discursos negativos, discursos pesimistas. Pero hoy es un tiempo de decisión, y la decisión más sabia y más asertiva es poder servir a Dios. Y esa palabra servir no simplemente estaba hablando de una forma práctica y visible de hacer cosas, sino de un compromiso firme, de servir a Dios, de entregar su vida, de entregar su corazón, de entregar su voluntad, a obedecer a Dios. Yo y mi casa serviremos al Señor. Lo que el Señor me ha dado, lo que el Señor me ha otorgado, yo lo voy a dedicar y lo voy a consagrar a Él sin reservas. Eso es lo que estaba diciendo Josué. No una parte. No voy a pautar con Dios 1 hora a la semana. Toda mi vida, todo mi ser, toda mi existencia, todo lo que soy, todo lo que poseo es del Señor. Eso estaba diciendo con estas palabras. No era simplemente ejercer algún tipo de actividad, esporádicamente servir a Dios, no. Esa palabra servicio es muy contundente, es una entrega total, una dedicación absoluta, una consagración a Dios. Y si el mundo hoy está esperando la manifestación de los hijos de Dios, está esperando un acto de esta índole, que en medio de situaciones donde tantos están sirviendo a tantos dioses, y dioses no me refiero simplemente en aquellas cosas como nosotros las conocemos en la idolatría implícitamente, sino en tantas cosas que hoy la gente está distraída, concentrada, donde va sus recursos, sus tiempos, su admiración, su adoración. Es un tiempo de servir al Señor con todo nuestro corazón. Yo y mi casa serviremos al Señor. Qué hermosa frase, amén. Que tiene un resultado, hermanos. A lo largo del tiempo tiene un resultado, como Josué lo podía
evidenciar delante de aquellos que estaban con él, diciendo, yo he decidido lo que voy a hacer, lo tengo resuelto. Qué bueno que nosotros podamos tener resuelto esto, hermanos, en la vida, porque es lo primordial. Si no tenemos resuelto esa prioridad de buscar a Dios, de buscar a justicia, de buscar su reino, conociendo y entendiendo que todas las demás cosas serán añadidas consecuentemente producto a esta buena decisión, hermanos, todas las cosas estarán desequilibradas en la vida. Pero lo primero es Dios. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma. Ahí tiene que estar, hermanos, nuestra posición en este tiempo. Josué había sido un líder exitoso. Él había conseguido cosas maravillosas. Pero el mayor éxito de Josué fue el hecho de decir, en esta resumida frase, yo y mi casa serviremos al Señor. Que Dios nos ayude en este tiempo, amados. Es una decisión que todos nosotros tomamos. Los tiempos que se avecinan son tiempos donde necesariamente tenemos que tener bien establecido este punto en nosotros. Bien establecidos. Porque vienen cosas que nos van a querer sacar de ese centro, de ese eje. Pero que en este tiempo nosotros junto a nuestra familia podamos decir, venga lo que venga, pase lo que pase, cueste lo que cueste, yo y mi casa vamos a servir al Señor. Policarpo fue discípulo del apóstol Juan, al quien nosotros conocemos como el discípulo amado. Marco Aurelio fue un emperador terrorífico que levantó una persecución despiadada contra los cristianos. Mientras a Policarpo lo torturaban, intentando que él negara a Cristo y blasfemara contra él, amenazándolo con la hoguera, Policarpo dijo estas siguientes palabras: 86 años he servido a mi Señor, no habiéndome Él fallado jamás. ¿Cómo he de fallarle yo hoy a Él? Y murió consumido por la hoguera, pero fiel al Señor. Jamás el Señor nos ha fallado, amados, jamás. Y jamás nos va a fallar. Y en esta hora nosotros tampoco le podemos fallar. No seamos flojos, sirvamos al Señor con todo corazón, con todas nuestras fuerzas. Levantémonos en este tiempo, porque no estamos de vacaciones, estamos en una lucha espiritual tremenda. Hoy más que nunca, yo y mi casa tengo que hacer el compromiso de tener una vida devocional activa, de orar, de buscar a Dios, de leer la palabra, de buscar esa palabra de parte de Dios para direccionar mi vida, de lo que Dios quiere para conmigo, para con mi familia. Quitemos aquellos dioses que quieren invadir, hermanos, nuestro hogar, la queja, la murmuración, el desánimo, la crítica. El buscar a ver quién tiene la culpa de todo esto. Y usemos esto como un instrumento para afirmar nuestras vidas, porque hoy es un tiempo de grandes cambios, de grandes transiciones. Pero en medio de la confusión, en medio de la crisis, en medio de la desorientación, nosotros tenemos un ancla firme que se llama Jesús. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo le puedo decir, mis hermanos, que en 40 años el Señor jamás me ha fallado. Por lo tanto, no le puedo fallar en esta hora al Señor. No aflojes. No dejes que los sentimientos te ganen, que la nostalgia te gane, que la depresión te gane, que la angustia te supere. No podemos permitir que esas cosas nos abracen y nos detengan.
el Señor siempre ha sido fiel y seguirá siendo fiel con nosotros. Esta es la hora, hermanos, de levantarnos y reafirmar nuestro compromiso diciéndole: yo y mi casa vamos a seguir sirviendo al Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie en este día. Oramos. Señor, cuánto te agradecemos por vivir estas instancias históricas. Gracias, Señor, por el privilegio de nuestra generación. Dios mío, porque sin duda, Señor, estamos viviendo momentos, Dios mío, irrepetibles y únicos como lo son el vivir cada día. Pero a esto se suman, Señor, todos los acontecimientos que como sociedad y mundialmente estamos viviendo. Y este es un tiempo para que nosotros podamos tener en claro a quién estamos sirviendo, por qué le estamos sirviendo. Señor, por eso este resplanteo que viene desde hace muchísimos siglos atrás, hecho por uno de tus siervos, traído al presente hoy, a nuestros días, Señor, es tan actual. Señor, es tan pertinente que nos lleva a tomar esta decisión y a este replanteo. Y allí donde estás, mi amado hermano, querida familia, querida hermana, tú puedas decirle al Señor: yo me comprometo, Señor, a seguir sirviéndote. Yo y mi casa te vamos a servir. Oh, Señor, esta es la hora de los hijos de Dios. El mundo nos ve, Señor, en nuestro actuar, en nuestro proceder. El mundo está escuchando nuestras palabras, nuestras frases, nuestros discursos, nuestras reacciones, nuestras actitudes frente a todo este escenario que estamos viviendo, Señor, y esperan ver un vislumbre de esperanza en cada uno de nosotros. Señor, no nos podemos sumar a los desalentados, no nos podemos sumar a los desconcertados en esta hora, no nos podemos sumar a los indecisos. Señor, tenemos que levantarnos seguros en ti. Señor, diciendo: no importa el costo, el precio. Señor, nosotros te vamos a servir y te vamos a seguir sirviendo. Señor, a pesar de los días que vengan y de las situaciones que acontezcan, porque es nuestra mejor inversión. Señor, es nuestra mejor realización en la vida. Señor, es el motivo y la razón de por qué estar hoy aquí, Señor, en este tiempo presente, Señor, para cumplir tu voluntad, Señor, en cada uno de nosotros como iglesia, como familias, como individuos, para la gloria de tu nombre, Señor. Te decimos: yo y mi casa, Señor, dígalo al Señor, yo y mi casa, te vamos a servir, Señor. Y en ese servir es rendirte todo, Señor, todo a ti, todo a ti. Gracias, Señor, porque es un privilegio, es un placer, es una bendición, es una honra que tú nos concedes. Oh, mi Dios amado, y en este tiempo más que nunca reafirmamos nuestras convicciones para permanecer en nuestros principios, en nuestros valores, en aquellas cosas que sustentan tu palabra, Señor, porque ellas son inamovibles y en ellas vamos a permanecer. A pesar de decretos y a pesar de leyes, Señor, que se dicten y se prolonguen, Señor amado, y que obliguen a obedecerlas. Señor, nosotros te vamos a servir a ti. Y aquí estamos en esta hora, Dios mío, para honrar tu nombre, como aquel siervo tuyo que dijo: 86 años he servido al Señor, no habiéndome Él nunca defraudado, ¿cómo he de fallarle hoy yo? Este es nuestro momento, es nuestro tiempo. No queremos fallarte, Señor. Queremos serte fieles. Amén. Amén a la palabra del Señor. Le podemos dar un aplauso a nuestro Dios.
Policarpo.